Bienvenidos amigos televidentes, estamos una vez más en su programa Joyas Eternas con el pastor Hernando Mejía de la iglesia Ven Señor Jesús. Y bueno, pues el tiempo es corto y queremos empezar, entonces pastor, más que todo la inquietud que tengo es por qué muchos jóvenes cristianos no están viviendo la fe como se debería vivir. Jenny, buenas noches, Dios te bendiga, bienvenida al programa. La verdad es de que hay muchos factores, ¿verdad? Pero podemos quizá hablar de uno y enfocarnos en el tema de la identidad. Lo que pasa es de que a veces mucha gente viene al Evangelio, pero cuando viene al Evangelio y es perdonado y tiene el impacto de recibir a Jesús como Señor y Salvador, realmente ignora, porque no se discipula, ignora realmente qué sucedió. Entonces mucha gente cree que lo que sucedió es que ahora tiene que cambiar de religión, que tiene que cambiar de iglesia y de ciertas costumbres litúrgicas. Ahora ya no hace lo que hacía en la antigua religión, sino que ahora va a tener otro tipo de conductas en cuanto al culto, en cuanto a la forma de alabar a Dios. Ahora va a leer un poco más la Biblia, ahora va a oír a un pastor, y mucha gente cree que ese es el Evangelio. Pero no hay una conciencia de lo que realmente pasa internamente en el hombre y lo que realmente sucedió en el mundo espiritual. Entonces, como hay ignorancia de lo que somos en Cristo y de lo que tenemos en Cristo, vivimos como que no lo tuviéramos. Esa es como aquella persona que ya es heredera, murió el familiar y le dejó una gran herencia, pero no le han notificado. Entonces los millones están ahí, él ya es un millonario, pero sigue viviendo como pobre. No sabe que tiene una gran riqueza, ya no tiene por qué alquilar casa, porque ahora ya tiene casas, pero no lo sabe. Entonces lo que sucede con muchos cristianos es que viene a Cristo, pero no sabe para qué vino. Entonces cree que vino a Cristo solo para ir a una iglesia y para aplaudir, y si está alegre el ambiente, pues para echarse una danzada y para ponerle atención al pastor en lo poco o mucho que pueda entender. Y realmente eso no es así. Cuando venimos a Cristo, recibimos un mundo de herencia espiritual, pero grandísima. Y de hecho, nuestra naturaleza cambia, porque Cristo Jesús entra en nuestro espíritu. Y entonces ahí cambia nuestra vida totalmente, nuestra esencia cambia. No es lo mismo un hombre, una mujer, que no tenga Cristo adentro en el corazón. Porque excuso decir que nadie nace con Cristo en el corazón. Para que alguien pueda tener a Cristo en el corazón, hay que abrirle las puertas del corazón. Hay que suplicarle, invitarle para que entre. Desde luego en la base del arrepentimiento y la necesidad consciente de que necesitamos un Salvador. Cuando la gente proclama a Jesús y se da cuenta que Jesús es el único camino, verdad y vida para salvarlo y llevarlo al Padre, entonces la gente recibe a Jesús y Jesús entra. Cuando Jesús entra, surge un nuevo nacimiento y esa persona ya no puede ser igual, porque tiene algo en esencia. Pero ¿qué pasa? Mucha gente no tiene esa conciencia. Ya tiene al Espíritu de Cristo adentro y ni cuenta se ha dado. Entonces cree que el Evangelio es solamente de emociones y no tiene una identidad clara. Mira, ¿por qué es bueno el nacionalismo? Porque el nacionalismo aquí abajo en la tierra da una identidad. Lamentablemente hay gente que no tiene identidad, y lo voy a decir con mucho respeto, pero mucho guatemalteco no tiene identidad. En una oportunidad yo fui a X país y había una persona que no se miraba europea por sus rasgos, pero tenía una playera de Italia. Italia había quedado de campeona del mundo en fútbol. Yo le dije a la persona que me acompañaba: te apuesto a que el que está sentado ahí es guatemalteco. Y entonces me dijo: ¿y cómo lo sabes? Pues apostemos, y apostamos. Y me acerqué y le dije: oye, disculpa, ¿tú eres guatemalteco? Y me dice: sí. Y me dice la otra persona, como que fuera profeta: ¿va? ¿Y cómo adivinó? ¿Cómo supo? Y no se necesita ser muy adivino. Lo que pasa es de que si un brasileño va a un país, lleva su playera de Brasil. Si un uruguayo va a un país, lleva su playera de Uruguay. Los mexicanos llevamos la playera de México, porque sentimos una identidad y hay una defensa por la identidad del país. Yo sabía que era guatemalteco porque él no era europeo y tenía una playera de Italia, y él no era ¿cómo se llama? Italiano.
Porque yo veo que hay muy poca identidad del guatemalteco. Desde luego hay grandes excepciones, pero la mayoría no. De tal manera que de repente ves que andan celebrando que gana Argentina, que gana Brasil, y no son argentinos, no son brasileños. Hasta lloran porque el Real Madrid perdió y no son españoles. Entonces vamos a que hay muy poca identidad. Y cuando no hay identidad, entonces se abraza cualquier cultura. Se adopta cualquier playera. Me pongo la playera de Argentina y me siento hasta argentino. Y me pongo la de Brasil y hasta lloro cuando pierde Brasil. o me levanto, ¡gol de Brasil! Y no es brasileño. ¿Por qué le pasa a esa persona? No tiene identidad. No tiene una identidad nacional. Todo lo mismo le pasa a un cristiano. Un cristiano se puede poner la playera de mundano, de borracho, de fumador, de adúltero, de fornicario, de mal hablado, de lo que sea. ¿Por qué? Porque no tiene identidad. Porque no se siente orgulloso de pertenecer al reino de Dios. Porque no se siente orgulloso de ser un lavado con la sangre de Cristo. No tiene identidad, entonces se pone cualquier playera. Y donde quiera que se desarrolla, pues se pone la playera a veces de mundano, a veces cuando está en la iglesia se pone la de la iglesia, la playera celestial. Cuando está con sus amigos se pone la de ellos, porque no tiene una identidad ni un orgullo de ser cristiano. Entonces, ¿qué le pasa a mucho joven? Que no tiene identidad, no sabe quién es. No sabe que es un hijo de Dios. No sabe que es un lavado con la sangre de Cristo. No sabe la gloria y la herencia y la riqueza de ser un hijo de Dios. Y entonces, al no tener esa identidad, se pone cualquier otra playera y hace lo que hacen los demás. Si el mundo va por un lado, él también va por ese lado, porque no tiene una identidad propia. ¿Qué le está pasando a mucho joven? La falta de identidad. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Perdió su identidad. ¿Acaso no dice la Biblia que estaba ya como cerdo, hasta anhelando la comida de los cerdos? Y eso le pasa a mucho cristiano. Vive como cerdo y se le antoja la comida de los cerdos. Pero dice que volviendo en sí, o sea que estaba loco. Y un loco perdió su identidad. Ve a un manicomio y vas a ver que mucha gente anda haciendo avioncito. Si yo sé por qué hace así, porque se cree avión, cree que es el Concorde, cree que es un jet. De repente ves gente que anda haciendo cosas de karate. ¿Y por qué está haciendo así? Es que se cree cinta negra. Está loco. No tiene identidad. La locura es haber perdido la identidad. Y el hijo pródigo, al estar con los cerdos y deseando las algarrobas de los cerdos, realmente había perdido su identidad, Jenny. Entonces, ¿qué tiene que hacer un creyente? Primero saber quién es. ¿Qué derechos tiene? ¿Qué herencia tiene? ¿Qué riqueza tiene el haber llegado a Cristo? El haber nacido en un hogar cristiano. ¿Qué bendición tiene el tener ese rótulo, soy cristiano, en el espíritu? Y tener el espíritu de Cristo adentro. Cuando un joven entiende esto, como Daniel entró a Babilonia, pero él no quiso perder su nacionalidad israelita. Y dijo, yo no me contamino con la comida del rey porque no soy babilonio. Ni con el vino del rey porque no soy babilonio. Ni adopto su cultura, ni sus costumbres, ni su paganismo, ni su ocultismo, ni su idolatría, ni su mundanalismo, porque yo soy hebreo. No perdió su identidad. De tal manera que aunque le quisieron cambiar el nombre y le quisieron poner Belsasar, el libro de Daniel no se llama Belsasar, se llama Daniel, porque no perdió su identidad. Entonces, cuando los cristianos van a una universidad, tienen que tener claro que son cristianos, que son de una nacionalidad, de un reino celestial. ¿Por qué Jesús nunca se hizo mundano? Porque siempre portaba con orgullo la túnica ministerial celestial. Entonces, ¿qué le pasa a un cristiano cuando va a un instituto, cuando va a un vecindario, cuando va a un grupo que tiene que entrar donde no hay cristianos como él? Si pierde la identidad, se va a portar como ellos, y se va a portar, va a hablar como ellos, va a vivir como ellos, se le va a olvidar que es israelita espiritual. Pero cuando un cristiano, un joven cristiano, mantiene esa identidad, puede entrar a cualquier círculo. Jesús andaba con prostitutas y con borrachos y no se contaminaba porque no perdía su identidad. Jesús lavaba los pies de los discípulos y seguía siendo rey porque era su identidad. Entonces, cuando un hijo de Dios, un joven, tiene clara su identidad, puede andar en cualquier círculo y no se contamina porque tiene claro que aunque esté en Babilonia y en el palacio de Babilonia, él tiene una cultura, una identidad espiritual que no le permite comportarse como que fuera de otra nacionalidad. Pastor, según lo que usted está diciendo, yo siento que más que todos los jóvenes son más susceptibles
por ejemplo, con los ejemplos que usted estaba poniendo, son más susceptibles a ponerse las camisolas. Por ejemplo, están en un grupo de amigos y donde todos toman, ellos vienen y se ponen la camisola de borrachos. O están con un grupo de amigos donde todos dicen malas palabras, vienen y se ponen esa camisola. Ahora bien, los jóvenes no entienden su identidad o no se creen realmente hijos de Dios o linaje escogido. ¿Por qué razón sería? ¿Porque no quieren entender? ¿Porque no abren su mente? ¿O porque realmente no hay alguien que les explique? Bueno, de hecho, el compromiso nuestro es explicarle a la gente quiénes somos. Es uno de los primeros puntos doctrinales que uno empieza a entender. Somos reyes. ¿Y por qué la Biblia dice que somos reyes? Eso no quiere decir que vamos a ser los presidentes de Guatemala. Imagínate, si hay unos mil cristianos en una iglesia, entonces ya son miles de gobernantes de Guatemala, y no es así. Cuando la Biblia dice que somos reyes, está diciendo que nos han dado una autoridad. Y la autoridad que nos dan es una autoridad sobre la carne y sobre el mundo y sobre las tinieblas. Entonces vamos a ser asediados, vamos a querer ser conquistados, nuestro corazón va a querer ser conquistado, nuestra mente va a querer ser tomada para que pensemos como que fuéramos babilonios, como que fuéramos mundanos. Pero aquí ya viene entonces a establecerse la doctrina. Para eso sirve la doctrina. Hay gente que dice, mire, ¿y para qué tanto estudio de la Biblia? ¿Cómo? ¿Para qué? Si Dios no quisiera que estudiáramos la Biblia, nos hubiera dejado una Biblia de una página. Pero nos dejaron 66 libros para que los escudriñásemos, no solo para que los leyéramos, que ya solo en la lectura hay una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee. Pero hay una bienaventuranza todavía más grande, que es escudriñar las Escrituras. Entonces, todos estamos llamados a escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender, por ejemplo, en el caso de que somos reyes, que es parte de la identidad de un cristiano, de que no podemos vivir conforme a la corriente del mundo. De hecho, los reyes, algo que tenían los reyes, la sangre real, era que ellos creaban leyes en contra de lo que el vulgo hacía. Por ejemplo, el vulgo ya tenía una moda. Los reyes se vestían de una forma diferente, para dar a entender que ellos eran totalmente diferentes al resto del pueblo. De hecho, hasta los modales, si tú revisas los modales de la realeza, son muy no son prácticos. Tienen muchos cubiertos, tienen mucho estilo para comer, para llevarse la comida a la boca. ¿Y eso por qué? Porque lo que siempre quiso la sangre real es no ser igual al pueblo, sino siempre ser diferente. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros somos reyes, lo que está hablando es de que podemos ser diferentes y no seguir la corriente de todos. Yo respeto la opinión de todo el mundo, porque al final todos somos libres de pensar como queremos, pero mi función es enseñar lo que Dios dice. Jesús se sentó con borrachos, pero no se echaba los tragos con ellos. Entonces yo puedo estar en un grupo de gente que se echa los tragos porque estamos por trabajo, porque son compañeros de universidad y hay que hacer un trabajo, pero no por eso me echa yo los tragos. Y yo soy de la opinión de que, bueno, si uno va a estar en un círculo de amigos, realmente los que hacen los amigos se comportan como son, y de repente ¡pum!, sacan y destapan las botellas. Bueno, si yo estoy en ese círculo, a mí también como cristiano me tienen que respetar, y me tengo que dar a respetar, y cuando me ofrezcan, yo puedo decirles no gracias, y nadie tiene el derecho de burlarse de mí, porque entonces no son mis amigos, o no son mis compañeros, porque ellos sí tengo que aceptar lo que ellos hacen, y porque ellos no pueden aceptar mi abstinencia. Entonces realmente ahí me doy cuenta que no es el círculo donde debo de estar. Pero yo te puedo decir que uno puede tener compañeros de trabajo y estar con ellos y tener las convivencias que tienen a veces en los trabajos y que a uno lo respeten. Yo incluso sé de que de repente alguien por ahí dice una mala palabra y rápido se lleva la mano a la boca, y como hay un cristiano ahí, dice perdona, disculpa, porque el cristiano se ha dado a respetar, porque el cristiano ha dado su identidad, y eso la experiencia la han tenido varios cristianos. Entonces, de donde te puedo decir que llega un momento en el cual dicen, bueno, todos vamos ahí sí que a todos contra todos en un franco adulterio, pero respetan al cristiano. Llega un momento en que lo llegan a respetar. Entonces, ¿qué te digo? Cuando la Biblia dice que somos reyes, es porque tenemos la autoridad de sujetar las tinieblas y de sujetar nuestra carne para hacer lo que Dios dice en su palabra y no lo que la gente dice. A mí no me importa quedar bien con la gente, me importa quedar bien con Dios. A mí no me importa el criterio de los hombres, me interesa el criterio de Dios.
Y ese fue el criterio de Jesús. A él no le importaba que le dijeran, ese es amigo de borrachos y de prostitutas. A él no le interesaba eso. Le interesaba mantenerse íntegro y recto delante de Dios. Eso sí te digo, cuando el Señor se presentaba en un círculo social, a él lo respetaban. A él no le faltaban el respeto. Y entonces nos enseñó a vivir en la tierra sin apartarnos del mundo, pero donde hasta el mismo mundo nos va a respetar, porque va a haber una autoridad espiritual en nosotros. Entonces, ¿qué le pasa a mucho creyente, hija, que quizás no ha sido discipulado? Bueno, pues tiene que leer la Biblia para saber cuáles son sus derechos y sus poderes. Te voy a decir, la Biblia dice que somos sacerdotes. Entonces tenemos toda la libertad para entrar al lugar santísimo y adorar al Señor. Y si tenemos problemas, entrar a la intimidad con Él y recibir la respuesta de parte de Él. Podemos encontrar cantidad de pasajes que nos dan identidad. Somos ovejas. Y cuando entendemos que somos ovejas, entendemos que no somos cerdos. En la Biblia se habla mucho del cerdo como la gente que Dios quiere lavar, que quiere sacar de la inmundicia, pero como su naturaleza lo pide, se va otra vez a revolcar en el cieno, porque no se sujeta al espíritu. La Biblia habla de los perros que vuelven a su vómito, que está muy asociado con la gente que fue liberada y regresa a las prácticas que lo llevaron a estar amarrado y atado. Pero si somos ovejas, no vamos a querer estar en el chiquero porque no es nuestra naturaleza. Si somos ovejas, no vamos a querer volver al vómito porque somos ovejas y no perros. En fin, eso habla de la identidad que todo joven debe tener. Bueno, no todo joven, todo cristiano debemos tener. Amén, pastor. Y aquí te quiero decir algo, mija, algo que quisiera aclarar. Fíjate que hay mucha gente que dice, mire, el pastor tiene que vivir una santidad más grande que las ovejas. Y eso no es cierto. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso es no tener identidad. Hay que recordar que el pastor, el apóstol, el profeta, también es una oveja. Y también él tiene que tener la misma santidad que una oveja, y la oveja una misma santidad que el pastor. Por eso es que tenemos dos calidades de vida en la gente. Dice, mire, yo puedo vivir un poco más relajado en el mundo porque no soy diácono, por eso no acepté el liderazgo, para poder tener ciertas libertades. Eso es ridículo. Desde el momento que Cristo entró a su vida, ya tiene que portar con honor el hecho de que es un rey y un sacerdote. Aunque no tenga un privilegio, un diaconado en la iglesia, un liderazgo en la iglesia, ya porta y debe portar con honor el uniforme de celestial. Pero como hay esa mentalidad diabólica, porque eso no es del espíritu, de que como yo no soy diácono, puedo vivir una vida más relajada en el mundo que el diácono, que ese sí ya tiene más compromiso. No es cierto. Los dos tienen el mismo compromiso, como lo tiene el pastor y el apóstol. Me explico. Toda la iglesia tiene que vivir una misma calidad de santidad. Ni más el pueblo, ni más el sacerdote, ni más el pastor y que la oveja o el líder. Todos tenemos que manejar el mismo nivel de santidad. No hay diferencia. En cuanto al amor de Dios, tenemos que amarlo igual, seas laico, o seas ministro. Tienes que vivir la misma calidad de unción, de poder, de autoridad, de evangelismo, de discipulado, seas pastor o no. Esa dualidad hay que erradicarla del corazón del pueblo, porque entonces es donde mucha gente se da permisiones. O sea, como no soy el pastor del esto, yo puedo vivir ciertos resbaloncitos. Al final no soy diácono. Mentira del diablo. La misma calidad de santidad que se le exige a un apóstol, se le exige a una oveja, como al revés a una oveja y un apóstol. Amén, pastor. Y otra cosa es, ¿qué pensar de la gente que, porque en la Biblia dice que somos reyes, somos sacerdotes y linaje escogido y nación santa, hace que menospreciemos al pecador o a la gente que según ellos no son tan santas como estas personas? Bueno, ese es un espíritu fariseico, que esto no es algo nuevo. Eso estaba desde los días de Jesús. Y qué bueno que haces la pregunta, hija, porque hay mucha gente que se vuelve altiva porque cree que tiene un nivel de santidad más alto que los demás. Eso le pasaba a los fariseos, y hasta menospreciaban a los pecadores y menospreciaban a la gente que no eran ni siquiera de su grupo religioso. Y realmente es otra cosa ridícula que se está viviendo en esos tiempos, pero se está viviendo porque la historia es repetitiva y cíclica. Lo que fue es lo que será. Entonces lo que estamos viviendo hoy es lo que ya fue en el pasado. ¿Qué fue en el pasado? Que ya hubo grupos de gente religiosa que creían que eran mejores que otros. Y Jesús, ¿sabes qué les gritó? Hipócritas. Porque la santidad, la identidad de un cristiano nos tiene que llevar a amar a Dios y a ser humildes, jamás orgullosos y jactanciosos.
Cuando una persona tiene conocimiento de la palabra y eso lo lleva a volverse como que es mejor que los demás porque él sí conoce la Biblia y otros no, ese orgullo proviene de las tinieblas y es un espíritu de fariseo que hay que erradicarlo de nosotros. Cuando la gente cree que porque ayuna, que porque ora, que porque lee la Biblia, que porque persevera, es mejor que otros y hasta los menosprecia y agarra cierto orgullo, ese orgullo proviene de las tinieblas. Eso no es del Espíritu Santo, y así se movían los fariseos y los saduceos y los herodianos en el tiempo de Jesús, que Jesús los agarraba y les decía hipócritas, sepulcros blanqueados. La verdad es de que la verdadera santidad, la verdadera identidad de un cristiano te lleva a la humildad. Jesús jamás menospreció a un pecador, jamás. No menospreció prostitutas, no menospreció borrachos, no menospreció al ladrón que estaba a su par, no menospreció a Pilatos. Es decir, el espíritu de santidad y la identidad que tiene un cristiano te lleva a amar a la gente, te lleva a ver la forma de cómo a través del amor, de la humildad, del servicio, hasta de la obra social, logras sacar a alguien de su error y logras que se convierta al reino de Jesucristo. Realmente la gente que se cree mejor que otra está cometiendo un error garrafal y no tardará en que le digan hipócrita. Jesús puso una parábola donde subían dos personas al monte a orar. Un fariseo de estos hipócritas que se cree mejor que otros y un publicano que era pecador. Dice que el publicano no podía ni siquiera levantar los ojos al cielo. Y le decía, Señor, perdóname porque yo no he diezmado, perdóname, soy un ladrón. Perdóname porque yo no tengo un nivel de oración como tú quisieras que yo tuviera. Perdóname porque soy malo, porque soy pecador, perdóname. Dice que el hombre ni siquiera se animaba a levantar la vista al cielo. Y a la par llegó un fariseo y dijo, Señor, gracias porque no soy como este, yo sí diezmo. Gracias porque no soy como ese, yo sí oro. Padre, gracias porque soy muy bueno, porque de plano yo soy tu abanderado en la tierra. Dice que cuando bajaron del monte, Jesús preguntó, ¿realmente quién bajó justificado? ¿Quién bajó con presencia de Dios? ¿Quién bajó con el agrado de Dios? Y la respuesta es clara, el que se humilló, el que reconoce que todavía no tiene los niveles de Jesús. ¿Sabes qué le pasa a la gente esta? Esta gente orgullosa se compara con otro. Y es que es muy fácil compararse con otros, porque siempre va a haber gente peor y gente mejor. Entonces esta gente se compara con los que están abajo. Y entonces de repente hay un borracho que no puede dejar el alcoholismo y va a la iglesia. Y él ya no toma o nunca tomó. Entonces se siente mejor que este borracho. ¿Por qué toma? ¿Por qué no deja tomar? Y se siente superior. O porque es mentiroso, chismoso, adúltero y se siente superior porque se está midiendo con el de abajo. Pero a la iglesia no nos llamaron a medirnos con los que están abajo. Nos llamaron a que podamos llegar a decir un día, yo soy igual que Cristo. Y ahí sí está cardíaco. Ahí sí está casi imposible, si no fuera por el Espíritu Santo y su palabra, por su sangre. Realmente, mira qué impresionante esto. No nos mandaron a compararnos con el de abajo, nos mandaron a compararnos con Cristo. Entonces, si cualquier fariseo se compara con Cristo, ay Dios mío, le falta mucho. Quizá ni a los talones le llega. Entonces no puede relajarse y decir soy mejor que porque mi llamado no es ser mejor que el que está a la par, mi llamado es alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces no me puedo relajar ni me puedo sentir el non plus ultra de la santidad o del evangelio, porque para llegar a Cristo nos falta demasiado a todos. Bendito sea el Señor que ya le está llegando al hombro al Señor, el que ya le está llegando en estatura pues gracias a Dios por ellos, pero hay algunos que no le damos la talla todavía y por eso tenemos que consagrarnos y nunca sentirnos superior a otro, porque todavía nos falta mucho. Es que el llamado que nos dieron, hija, es un llamado muy fuerte, es llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. O sea, caray, si no fuera por el Espíritu Santo yo te diría que es imposible. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué le pasa a esa gente que se cree superior a otra, que cree que es mejor que otra, que su religión es mejor que otra, que su doctrina es mejor que otra y se siente orgulloso? ¿Qué pasa con esa gente? Lo que pasa es de que han perdido de vista realmente a quién tienen que imitar, qué nivel de estatura tienen que llegar y por eso se atreven al que está abajo menospreciarlo. Amén. O sea que tenemos entendido que tenemos que tener la identidad lo suficientemente firmes como para decir no al pecado y poder ser fuertes delante de un grupo y
resistir la presión que el mismo grupo nos pone, pero también tenemos que tener la identidad en Cristo, al tener esa humildad en nuestros corazones y poder amar al pecador y no al pecado. Y realmente espero que para todos haya sido un tema de muchísima bendición, y le agradezco, pastor, por su enseñanza, y nos despedimos de todos. Esperamos que siempre nos puedan seguir viendo.